El trayecto de un cristiano. El trayecto de un cristiano. ¿Cuántos somos cristianos en esta mañana? El libro de los Hechos es un libro impresionante, profundo, que todo cristiano está invitado a leer, a meditar, a profundizar en este libro. El libro de los Hechos es un relato en 28 capítulos que resume la vida de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos usted y yo podemos aprender principios eclesiales, es decir, los principios de la iglesia. Podemos aprender quién es el director y orquestador de la iglesia. Podemos aprender cuáles son los dones dentro de la iglesia. Podemos aprender cómo es que se debe ofrendar y diezmar dentro de la iglesia. Podemos aprender cómo se debe hacer la obra misionera dentro de la iglesia. Podemos aprender cómo podemos predicar la palabra de Dios. Y podemos aprender una infinidad de aspectos bíblicos de la iglesia. Cuando usted y yo pasamos a ser iglesia, tenemos que ser instruidos, guiados por el libro de los Hechos, porque usted y yo somos iglesia. La iglesia no es láminas, la iglesia no es un lugar físico, la iglesia son personas arrepentidas siguiendo el camino de Cristo, siguiendo sus ordenanzas, siguiendo sus estatutos y siguiendo su dirección. El libro de los Hechos entonces relata también 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. 3 viajes que describen cómo el apóstol Pablo predicó por toda Asia Menor, por todo el mundo civilizado de aquel entonces. El apóstol Pablo se dio a la tarea de predicar y pregonar el evangelio. Pero también el libro de los Hechos nos enseña cómo la iglesia de Dios no puede predicar el evangelio si no está llena del Espíritu Santo. La unción del Espíritu, el Espíritu en nosotros, si no está en nuestras vidas, si no está con nosotros, en nosotros y por nosotros, la iglesia de Dios no puede avanzar y no puede salir de ningún lugar. Es por eso que el Espíritu Santo en el libro de los Hechos llegó, bautizó con fuego, y cuando bautizó con fuego y hubieron nuevas lenguas, la iglesia de Dios empezó a salir a predicar el evangelio. Y es por eso que salió Felipe como primer misionero a Samaria y fue y predicó y pregonó el evangelio. Y cuando llegó a Samaria, el evangelio de Dios llegó a los de Samaria, pero no solamente a Samaria, sino que llegó hasta este día. Y el evangelio no se ha dejado de predicar, porque el mismo espíritu que levantó a Felipe, el mismo espíritu que levantó a la iglesia primitiva, es el mismo espíritu que lo levantó a usted esta mañana, me ha levantado a mí y nos sigue levantando a cada uno de nosotros. Es entonces el libro de los Hechos una introducción para que usted y yo podamos motivarnos, inspirarnos, despertarnos de nuestro sueño espiritual y levantarnos, apartar tiempo para aprender de este libro maravilloso. Hemos leído el capítulo 20, que es prácticamente el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, en donde él va de regreso con destino hacia Jerusalén. Es un viaje que sale desde la ciudad de Éfeso y luego llega a una ciudad que se llama Mileto. Mileto es una ciudad que estaba a unos 35 kilómetros aproximadamente al sur de la ciudad de Éfeso. Y Pablo llegó a esta ciudad, y cuando Pablo llegó a esta ciudad convocó a los ancianos de la iglesia de Éfeso y de Mileto. Hemos aprendido que los ancianos no son personas de vejez, sino que eran los directores y los pastores de la iglesia tanto de Éfeso y de Mileto. Y cuando el apóstol Pablo iba en camino hacia Jerusalén, hizo una parada en Mileto y mandó a llamar a los ancianos. Cuando mandó a llamar a estos líderes de la iglesia, les dio un discurso. El discurso que les dio Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso y de Mileto, situada en Mileto, fue un discurso de despedida. Este discurso llevó muchas emociones, este discurso llevó muchas verdades bíblicas y este discurso llevó mucho aprendizaje.
el apóstol Pablo finalmente se despide de los ancianos haciendo este discurso. Este discurso de despedida nos va a enseñar a nosotros una cantidad de verdades bíblicas que vamos a aprender esta mañana. Es por eso que hemos titulado este mensaje, El trayecto de un cristiano. Yo no sé si usted puede pensar conmigo desde que usted nació. Desde que usted nació, inició un viaje. Un viaje que hasta la fecha, si usted se pusiera a pensar del inicio, cuántas aventuras, cuántos problemas, cuántas angustias, cuántas emociones, cuántas vivencias hemos pasado en el trayecto de nuestras vidas. Probablemente usted ya tiene 30, 40, 50 años, 70, 20, 17 años. Pero desde que usted inició hasta la fecha, usted inició una travesía, un viaje. Y este viaje inició a sus 0 años. Si usted recordará un poco la niñez, usted recordará cuando usted era niño. Cuando usted era niño, usted soñaba. Usted decía, cuando yo sea grande, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Después llegó la adolescencia y usted siguió soñando. Usted decía, cuando yo tenga mi propia casa, cuando yo tenga mis estudios, cuando yo tenga esto otro. Luego llegó la adultez y muchos no dejamos de soñar. Porque se dice que la persona que en vida deja de soñar, esa persona ya está muerta en vida. Si usted no tiene sueños, si usted no tiene aspiraciones, si usted ya es una persona inerte sin querer vivir la vida, usted ya es un muerto en vida. No tenemos que llegar a su sepulcro para irlo a sepultar. Usted ya está muerto en vida. Y estar muerto en vida es un destino al que todo ser humano no quiere llegar, porque ahí entra la depresión, porque ahí entra el desánimo, porque ahí entra la tristeza. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, no está llamado para llegar a estos destinos. El Hijo de Dios está llamado para vivir, pero vivir la vida viviéndola. El Hijo de Dios está llamado para vivir la vida no en sufrimiento, no en desesperación, no sin sueños, sino que vivir la vida en Cristo, vivir la vida en esperanza, vivir la vida en una nueva esperanza cada día, porque dice su palabra que cada día y cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Cuántos creen eso? Pero luego de la adultez empezamos a madurar, a crecer, y muchos han llegado a la vejez. Ya usted ya anda pateando los 60, los 70. Usted ya no es la misma persona que era antes. Muchos ya estamos más cerca del sepulcro que del mismo útero de donde salimos. Y entonces la vida es un viaje. La vida es un viaje con una salida y un destino. Y muchos vamos avanzados, otros estamos estancados, otros estamos caminando, otros estamos empantanados, otros estamos desesperados, otros estamos angustiados, otros no encontramos la dirección. El progreso del peregrino es un libro maravilloso que relata la vida del cristiano. Las travesías, el caminar, el viaje. Este libro maravilloso no solamente está escrito, sino que está en versión de video, que usted lo puede ver. Y es una aventura muy bonita que enseña cómo el cristiano pasa por diferentes dificultades, por altos, por bajos, por sombra, por muerte, por dificultades. Y es así como la vida es un viaje.
Pero es así también como la vida cristiana es un viaje también. Es un viaje con punto de salida y es un viaje con punto de final. Yo quiero hacer la pregunta de los que estamos acá. ¿A cuántos nos gusta viajar? ¿A cuántos nos gusta emprender un viaje? Cuando usted sale de San Salvador, usted va hacia su tierra, dicen muchos. Desde el momento que usted sale de San Salvador y usted agarra en la terminal ese bus, usted va con emociones, con ilusiones. Usted va con una idea totalmente diferente. Los viajes son emotivos. Los viajes son sentimentales. Los viajes son travesías. Cuando usted sale del camino, usted se encomienda a Dios y usted dice: Señor, espero llegar a mi destino, a mi tierra. Y usted sale en el transporte. El bus, usted no sabe qué le va a esperar. Si el bus va a chocar, si el bus se le va a pinchar la llanta, si el motorista no va a parar de prender la música que siempre anda prendiendo. Y así la vida es un viaje. Todos los que estamos acá nos gustaría viajar de algún modo. Ilusionamos una vida de viajes. Quisiéramos tomar un avión. Soñamos con ir a destinos paradisíacos. Probablemente ir a otro país. Muchos sueñan con ir al norte. Muchos sueñan con ir a Europa. Muchos soñamos con ir probablemente a un lugar aquí en nuestra tierra, en nuestro país. Y así la vida es un viaje. Pero lo que no nos hemos puesto a pensar es que la vida cristiana ya es un viaje. Y la vida cristiana ya es una travesía. Usted y yo ya estamos viajando. Usted y yo ya iniciamos este viaje. Ya tomamos el bus. Ya hace ratos salimos ahí de la Plaza Amanecer. Ya hace rato salimos de la terminal de Oriente. Ya hace rato salimos del aeropuerto de Ilopango, probablemente del el aeropuerto de Comalapa. Y ya estamos montados en un avión. ¿Y cómo se llama este avión? Este avión se llama el viaje, el barco del cristianismo. El viaje que nos lleva con un destino. El punto final de este viaje no es otro país, no es otro cantón, no es un destino terrenal, sino que el punto donde esta travesía nos lleva se llama la patria celestial. Ahí es donde todos vamos. Ahí es donde aspiramos llegar. Ahí es donde soñamos un día levantarnos. Un destino que describe la Biblia de la siguiente manera: ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Solamente estará ahí el Rey de Gloria. Ahí ya no habrá tristeza, ahí ya no habrán recibos, ahí ya no habrá presión, ahí ya no habrá problema, ahí no habrá angustia. Ahí solamente estará el Rey de Gloria. Ahí solamente estarán los hijos adorando al Rey de Gloria. ¿Cuántos se alegran por ese destino? Y todos, desde que iniciamos este viaje, usted recordará cuando usted levantó sus manos y dijo: me arrepiento, voy a iniciar la vida cristiana. ¿Cuántos recuerdan cuando ustedes le entregaron su vida a Cristo? Se doblegaron y dijeron: me equivoqué, pero tomaron una nueva decisión. Ahí ustedes se subieron a este barco. Ahí nos subimos a este barco. Ahí usted dejó el mundo y empezó y se tomó y se subió al Titanic de la vida cristiana. Ahí usted se montó con ilusiones. ¿Cuántos recuerdan la película de Rose y Jack?
Cuando ella va a subirse al barco, ella va ilusionada, con ilusiones, con sueños. Ella no sabía que se iba a encontrar a su amado Jack en el camino, pero tampoco sabía que iba a naufragar y que el gran Titanic se iba a caer. Es así como el cristiano, desde que aceptó, desde que recibió a Cristo en su corazón, inició una vida cristiana, inició un viaje. Ese discurso yo quiero que usted lo vea como ese viaje cristiano, como ese viaje de la vida cristiana. Este discurso del apóstol Pablo nos va a hablar del viaje del cristiano. Nos va a llevar por puntos, nos va a dar aprendizaje y nos va a enseñar esta mañana cómo usted y yo podemos vivir este viaje en medio de las turbulencias y cómo tenemos que vivir para llegar finalmente a nuestro destino. ¿Cuántos quieren llegar al destino de este viaje? Vamos a aprender en este discurso que hemos leído 3 aspectos importantes. Primero, ¿cómo debe vivir un cristiano? Segundo, ¿cómo debe reaccionar un cristiano? Y tercero, vamos a aprender cuál es la diferencia entre vivir y reaccionar. Iniciemos entonces con el primer aspecto. Vayámonos a este discurso. Entonces Pablo les empieza a hablar a los de Éfeso y a los de Mileto. Y les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Entonces ahí vamos a aprender primero cómo es que debe vivir el cristiano en este viaje. Entonces el apóstol Pablo nos enseña, porque él inició este viaje, el mismo que usted y yo hemos iniciado. Vosotros sabéis cómo me he comportado. La palabra comportamiento lleva el elemento de la palabra continuo. Cuando usted estaba en el colegio, los maestros nos medían y nos calificaban nuestra conducta. La conducta se define por acciones continuas, no por acciones aisladas. Usted pudo haber hecho una buena acción, pero si su conducta y su comportamiento en el trayecto del año en el colegio fue mala, su conducta y su nota era mala. Entonces muchos decíamos, los que nos sacábamos 0 en conducta. ¿Cuántos se sacaban 0 en conducta? 5, 6, 7. Y usted, cuando el maestro le decía: mire, tengo 0, 7 en conducta, pero mire, si yo agarré la escoba y la barrí. Sí, es cierto. Mire, pero yo cuando me mandaron ahí a la esquina lo hice, obedecí. Sí, es cierto. Mire, pero cuando a mí me tiraron el lápiz en el ojo y casi me sacan el ojo, yo no se lo tiré de regreso. Sí, es cierto. Pero solo lo hiciste una vez. El comportamiento no tiene que ver con una vez. El comportamiento tiene que ver con una vida continua, dice Pablo, todo el tiempo. Entonces, lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí es lo siguiente: vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros, le dice, todo el tiempo. El cristiano está llamado a vivir una vida de comportamiento agradable a Dios todo el tiempo. Es que, hermano, no puedo, es cierto. Usted y yo no podemos comportarnos todo el tiempo como Dios manda.
Pero usted y yo tenemos que entender que Dios demanda de nosotros una vida continua de correcto comportamiento. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña de que todo el tiempo el cristiano tiene que vivir agradando a Dios. Es por eso que usted y yo nos sacamos mala nota en conducta. Porque al final el maestro decía, pero es que mira, es cierto, no respondiste cuando te tiraron el lápiz, pero no hiciste la tarea. Es cierto, no respondiste cuando te mandaron allá a la detención, pero el otro día trataste a puros madrazos al otro que te aventó lo otro. Es cierto, hiciste 1, 2, 3 buenas acciones, pero tu vida es un comportamiento que siempre es negativo. Todo el tiempo, si hacemos una medida de tu vida, todo el tiempo tú no has estado en lo correcto. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que la vida del cristiano, así como él la vivió, siendo el testimonio y ejemplo, dice, me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Y mire cómo especifica, desde el primer día que entré a Asia. Desde el primer día que usted entró a estas filas cristianas, si pudiéramos hacer una medida de nuestro comportamiento, ¿cómo cree que un maestro, qué nota nos pondría a usted y a mí? ¿10? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? ¿5? Yo creo que todos acertamos que llegamos a 4, a 3 o a 0, ¿verdad? ¿Qué comportamiento nos pusiera el Espíritu de Dios en nuestro comportamiento diario como cristiano? Entonces, ¿cómo debe vivir un cristiano? En una conducta. Pero el cristiano vive reaccionando, y ya vamos a aprender cuál es la diferencia entre una vida vivida y la reacción, entre actuar y reaccionar. Pero luego a esto le dice, desde el día 1 me he comportado de la siguiente manera: sirviendo. O sea que, ¿cómo debe vivir un cristiano? El apóstol Pablo nos lo dice. Repitámoslo todos juntos: el cristiano debe vivir sirviendo. Entonces, desde que usted inició su trayecto cristiano, usted se montó al barco de la vida cristiana. Usted lleva 10, 5, 8, 7 años, 20 años, 40 años. La pregunta es, ¿cuál ha sido su comportamiento? ¿Hemos servido a Dios? ¿Hemos vivido para Dios? ¿Hemos sido útiles en la obra de Dios? ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento? Cuando a usted la pusieron de diácono o diaconisa, usted tomó el compromiso de ponerse su uniforme. Cuando a usted le pidieron su casa para reunión, usted rehusó. ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento con el tiempo? Entonces el apóstol Pablo les dice, desde el día 1 hasta ahorita, el comportamiento mío ha sido servir. Y es por eso que lo que estamos aprendiendo en esta hora, que en el trayecto de un cristiano, no existe un cristiano que no sea servidor. No existe. Si usted ha adoptado un cristianismo sin servicio, quiero decirle, no es cristianismo. En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos. Y vino Jesús, se puso un cinto sobre su cinturón, agarró una toalla
Agarró un guacal, para los que conocemos guacal. Echó agua del chorro, no de la filtrada. Agarró los pies de sus discípulos, le quitó los caites, le sacó los calcetines, si es que andaban. Los calcetines probablemente le apestaban, porque levante la mano, aquí no nos apesta las canillas aquí. Esos zapatos rugen, esos zapatos que andamos. Si esos zapatos hablaran, esos zapatos rugen, apestan. ¿Y qué decir de nuestros calcetines? Pero vino ¿quién? Jesús. No le importó el mal olor, no le importó los calcetines hediondos, no le importó los caites llenos de polvo. Jesús, el mismo Dios hecho Señor en carne, ese mismo Dios se arrodilló hasta lo sumo y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. No hay vida cristiana si no hay servicio. Y cuando el discípulo empezó a recibir la lavada de sus zapatos, de sus pies, le dijo: Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí si tengo juanetes? Y el Señor le dijo: es que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino que a servir. Y lo que yo les estoy enseñando, no con palabras, sino con testimonio, ustedes tienen que ir y lavar los pies de las demás personas. Usted y yo como iglesia estamos llamados a servir. El apóstol Pablo dice: mi comportamiento ha sido sirviendo al Señor. Usted lleva 5, 4, 3 años en la vida cristiana y usted no está sirviendo. No espere un llamado. Busque, pregunte cómo usted puede servir en su reunión. Pregunte cómo usted puede involucrarse en los hogares de restauración. Pregunte cómo usted puede involucrarse con el transporte, cómo puede involucrarse con la reunión. Pregunte cómo es que se predica. Pregunte cómo es que se barre dentro de la iglesia. Pregunte cómo es que venimos y aquí está limpio y los patios están limpios. Pregunte por qué no hay hojas. Pregunte por qué no hay suciedad. Es porque otra persona se levantó y ha entendido que la vida del cristiano es servir, servir y servir. Pero eso hablábamos, un comportamiento de servicio, una actitud de servicio, un vivir de servicio. En una ocasión el mismo Jesús dijo en una parábola: ¿de qué sirve una luz debajo de un almud, sino la luz para ponerla en lo alto? ¿De qué sirve una vida cristiana si no es para servir? ¿De qué sirve su vida? ¿De qué sirve que usted haya nacido? ¿De qué sirve de que usted haya iniciado este viaje si usted lleva años y no quiere servir en la iglesia? ¿De qué sirve que usted se pudra en una silla si cuando usted y yo hemos sido llamados a servir? Porque el mismo Señor dijo: yo no he venido a ser servido, sino que a servir. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, ¿cómo se debe servir? El apóstol Pablo también nos enseña: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. El servicio no es para vanagloriarse. El servicio no es para enseñorearse. El servicio de la vida cristiana no es para lucirme. Aquí no venimos a pararnos para que usted diga: ay, qué guapo el pastor, qué guapo el hermano, qué guapo el predicador y el que dirige. Aquí no venimos para hacer un número. Aquí no venimos para lucir nuestros dones y nuestros talentos.
La vida del cristiano no es para pararse en una reunión y lucir qué tan bonito predica. La vida del cristiano no es para lucirse y decir, mire cuántos transportes, mire cuánta gente traigo a la iglesia. La vida del cristiano no es para enseñorearse de las cosas de Dios. La vida cristiana es para vivir sirviendo, pero sirviendo con humildad. ¿Y qué es humildad? Humildad es el reconocimiento continuo, constante, de todos los días, de que todo lo que hacemos, de que todo lo que tenemos y que todo lo que emprendemos no es por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Dios en nuestras vidas. Humildad es el continuo reconocimiento del ser humano que dice, yo no logré esto. Humildad es el continuo reconocimiento que dice, yo no soy la persona idónea, pero Señor, úsame para tu servicio. Humildad significa, no es andar con la cabeza agachada, con un paso corto. Humildad no es pobreza. Humildad no son láminas rotas. Humildad no es un zapato con hoyos. Eso significa que usted es un dejado y no quiere ni ir a comprar un buen par de zapatos. Humildad no significa una ropa sucia. Humildad significa una actitud de reconocimiento continuo de que usted y yo dependemos de Dios. Yo tengo unos zapatos rotos con los que voy a hacer ejercicio. Y a mí me da risa que hay gente que se me queda viendo y me hace así. Y se me queda viendo y me hace así. Y probablemente les hace cortocircuito en la cabeza. Pero humildad no es aparentar exterioridades. Humildad no es que usted se amarre bien la mantelina, se agache y diga, hermanito. Y usted cuando sale de aquí se destraba la mantelina y se le destraba toda la lengua. Humildad significa, Señor, esta vida que yo tengo, ¿para qué me la diste? Señor, esta vida que yo tengo no es mía, es tuya. Señor, esta vida está puesta porque en este caminar cristiano yo estoy llamado a servir. Úsame, Señor. Yo solo quiero que tú me uses. Y si tú me usas, Señor, ahí no hay problema. Señor, usa mi vida. Señor, yo quiero servir, yo quiero dar. Yo quiero dar de lo que me has dado. Yo quiero dar porque de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Humildad significa el reconocimiento continuo. Y mire qué dice la Biblia con los que no son humildes. Porque Dios aborrece a los altivos y los ve de lejos. Pero Dios se acerca a los humildes de corazón. La vida del cristiano es vivir, número uno, sirviendo con humildad y luego dice con muchas lágrimas. Las lágrimas vienen de un cristiano que vive sirviéndole al Señor. Viene de un obrero que llora para que se le revele el evangelio al anfitrión que no quiere abrir la reunión. Viene de lágrimas de un padre que dice, Señor, revélale el evangelio a mis hijos y a mi esposa. Esa esposa que todo el tiempo está en contra del evangelio. El sufrimiento viene de una persona que sufre porque está sirviéndole al Señor. Porque pruebas que me han venido y por las acechanzas de los judíos. La vida del cristiano y este viaje dice, pruebas que me han venido, dice el apóstol Pablo. Recuérdese que estamos viendo este discurso como un viaje que iniciamos en la vida cristiana y que no estamos aprendiendo en esta hora. ¿Cuántos estamos aprendiendo esta mañana? Las pruebas no se buscan. No ande pidiendo pruebas, hombre. Las pruebas vienen por sí solas.
Desde que usted inició el viaje, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los altos y vienen los bajos. Entonces lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo es pruebas que me vinieron, dice. Usted dice, hermano, pero si yo lo que hice fue levantar mis manos para aceptar a Cristo y mire, me dejó mi esposo. ¿Cómo se llama eso? Pruebas. ¿Y por qué te dejó tu esposo? ¿Por qué te dejó tu esposa? Porque ahora tú ya no eres del mundo, tú eres una persona renovada en Cristo Jesús. Mira, hermano, pero si yo solo decidí poner mi reunión, es que ya estás cumpliendo el propósito del cristiano, que es servir. Mire, hermano, pero si yo solo estoy predicando, mire, pero si yo solo estoy haciendo esto, mire, pero si yo estoy haciendo lo bueno, es por eso que tenés pruebas. Porque si te vas en sentido contrario de ese bulevar del ejército, vas a tener muchas pruebas y vas a tener muchas dificultades. Pero si vas por donde todos van, no vas a tener problemas. La vida del cristiano tiene pruebas y dificultades porque usted y yo ya no somos de este mundo, vamos en sentido contrario. Y es por eso que las pruebas no se piden, las pruebas vienen por sí solas. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, luego a esto dice, pero por nada he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesús. Las pruebas vienen por lo siguiente, porque usted en la vida cristiana usted ya está sirviendo. ¿Y a quién le está sirviendo usted? A Dios. Usted está predicando. Usted está anunciando el evangelio. Usted está teniendo una reunión. Usted está aprendiendo a ser obrero. Usted está con su uniforme de diácono. Usted está haciendo la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, pero no he rehuido. Las pruebas vienen porque son obstáculos para que no se predique la palabra de Dios. Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Sabía que sin la palabra de Dios todo el ser humano está ciego en este mundo. No podemos caminar, no podemos tomar decisiones. Estamos confundidos, angustiados, desesperados. Pero cuando viene la palabra de Dios, nos ilumina, nos direcciona y nos enseña cuál es el camino correcto. Entonces, las pruebas vienen porque la luz se está encendiendo. Las pruebas vienen porque usted está tomando decisiones drásticas en su vida. Las pruebas vienen porque usted antes dejaba que la música del mundo estuviera en su casa. Antes usted dejaba que hubiera reggaetón, bailoteo, lo que sea en esa casa. Pero usted tomó una decisión y le dijo a sus hijos, miren mi niño, mi chuchachito, mi perrito, mi niñito, como usted le diga, a partir de ahora ya no se escucha la música del mundo. A partir de ahora aquí se alaba a Dios, se bendice a Dios. A partir de ahora esta es una familia que alaba y bendice al Señor. Entonces ahí vienen las pruebas. Entonces ahí vienen las dificultades. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, pero yo no les he rehuido. ¿Y cómo se vencen las pruebas? Con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace el cristiano cuando hay pruebas? Escondemos la Biblia, nos hacemos atrás. Decimos, hermano, esa hermana y esa anfitriona, yo ya no voy a predicar ahí. ¿Y por qué? Ay, porque esa hermana es difícil. Es que para eso te tiene Dios ahí, con esa difícil. Ay, que esa hermana es complicada y media. Es que para eso te tiene Dios ahí. Porque la complicada no es la persona. A quien Dios está enderezando es a nosotros mismos. Entonces el apóstol Pablo dice, vinieron pruebas de los judíos, pero yo no les rehuí la palabra. Yo les prediqué la palabra en la iglesia y en las casas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Cuando vienen las pruebas, usted no esconda la Biblia. Cuando vienen las pruebas, usted no esconda la palabra.
Cuando vienen las pruebas, a más pruebas, más palabra. A más pruebas, más Biblia. A más pruebas, más predicación. A más pruebas, más reunión. A más pruebas, habla más hogares de restauración. A más pruebas usted diga, ¿a dónde se puede abrir otro hogar de restauración? No deje de predicar. Dice, yo no rehuí de predicarle la palabra en el templo y en las casas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, déjeme decirle esto, le dijo, Timoteo, haz una cosa, haz obra de evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lumbrera y es lámpara a los pies de nuestros caminos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Seguido a esto le dice, ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me haya de acontecer. Todavía estamos en el punto 1 resolviendo cómo debe vivir un cristiano. Un cristiano debe vivir sirviendo, un cristiano debe vivir en humildad y un cristiano debe vivir predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo a pesar de que hayan pruebas. Pero un cristiano tiene que vivir, dice el apóstol Pablo, ligado al Espíritu. ¿Cuántos de los que están acá se han casado? Den un fuerte amén. Pocos se han casado, parece no están muy contentos. Cuando usted se casó, usted recuerda, cuando usted se casó, usted se recuerda que le hicieron un rito, un simbolismo, pues. Agarraron un lazo y agarraron otro lazo y se lo pusieron. Así como a un buey, pues, le ponen un lazo de un yugo y un lazo del otro. ¿Cuántos recuerdan cuando los ligaron? ¿Cuántos recuerdan cuando fueron ligados? Y usted decía, ay, con este hombre yo llego hasta la luna. Y ahí nomás ha llegado usted. Ay, con este hombre yo llego, pero Jack y Rose no es nada. Y usted quería estar ligado a ese hombre. Ahora que usted está ligado, si usted camina, usted tiene que caminar con el hombre. Y usted dice, ay, compremos esto, pero a su hombre no le gusta. Usted dice, ay, me entra la luz y yo quiero vivir oscuro, pero al hombre le gusta con luz. Ay, usted dice, a mí me gustan los frijoles parados, pero a él le gustan los frijoles acostados. Ay, a mí me gusta la coca y a él le gusta la Pepsi. Ay, usted quiere viajar y él solo quiere pasar tirado en el sofá. Ay, a usted le gusta trabajar y él solo le dice, vieja, vaya, trabaje usted porque yo ya estoy cansado. Y usted dice, si hubiera sabido, no me ligo a este loco y baboso. No, hombre. Por eso vuelvo a recordar, ¿cuántos recuerdan cuando los ligaron a ese león que usted mismo se ligó? Ligar significa unirse. Ligar significa conectarse. Ligar significa mezclarse. Ligar significa estar atado. Ligar significa estar vinculado, estrechamente vinculado con alguien. Ligar significa que lo que usted ya pensó, lo pensó el otro. Pero hay matrimonios que usted no tiene que preguntarle a los dos. Los dos están en un mismo pensar, en un mismo sentir y en una misma visión. Porque están ligados. Quiero ponerle otro ejemplo. En las empresas hay cheques que se les llaman cheques mancomunados. Es decir, si no lleva las dos firmas o tres, o hay cuentas bancarias,
no se puede retirar los fondos. Significa que si usted quiere retirar un fondo de la cuenta, usted tiene que ir y preguntarle al otro, porque usted está ligado a esa otra persona. Las cuentas mancomunadas en un matrimonio están ligadas. ¿Qué significa entonces estar ligado? Ligado significa estar unido, pegado. ¿A cuánto le gustan los pegaditos? Con café. Entonces, cuando usted agarra el pegadito, eso es estar ligado. ¿Y ligado a qué? Dice Pablo, ligado al Espíritu. El cristiano tiene que vivir apegado. El cristiano tiene que decir en la mañana, ¿será que me levanté hoy y no le pregunté al Espíritu cuál es la dirección para este día? ¿Será que me levanté hoy? ¿Será que estoy comprando esto y no le pregunté al Espíritu? ¿Será de que yo estoy casándome con este y no le he preguntado al Espíritu? ¿Será que yo estoy tomando la decisión loca de salirme y de irme de la iglesia y no le he preguntado al Espíritu? Porque no estoy ligado al Espíritu. Estar ligado al Espíritu significa de que todo va consultado y toda decisión que usted y yo tomamos en nuestro trayecto cristiano, se la consultamos a Dios y al Espíritu, y Él es el que decide, y Él es el que nos direcciona, y Él es el que nos guía. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tenemos todos? Digo pues, andad, ¿en qué dice ahí? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que dice ahí, lo que quisieres. Andar en el Espíritu significa no andar en la carne. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice ligado al Espíritu, es que este hombre andaba, Espíritu Santo, dirige mi vida. Espíritu Santo, me han llevado, me han puesto a hacer esto, dirígeme. Todo a consulta, todo día debe ser guiado por el Espíritu. Pero ¿cómo andamos nuestras vidas cristianas? Muchos andamos en la carne. Muchos andamos carnívoros, carnales. ¿Y por qué? Porque no estamos ligados al Espíritu. Dependemos del marido, dependemos del trabajo, dependemos del país, dependemos de las circunstancias, pero no dependemos del Espíritu Santo. Dependemos, cuando el cristiano vive ligado al Espíritu, el cristiano anda en el Espíritu y no anda satisfaciendo los deseos de la carne. Vive ligado al Espíritu. El Espíritu dice que vaya, el Espíritu va. En una ocasión el apóstol Pablo dijo, voy a ir a Éfeso a predicar. Pero dice Hechos en su capítulo 16, pero el Espíritu Santo nos lo impidió. Terminamos en Macedonia. Cuando el cristiano entiende que él no tiene que tomar decisiones, cuando el cristiano entiende que tiene que vivir bajo la guianza del Espíritu, ese cristiano vive más fácil, ese cristiano vive ligero, ese cristiano vive sin complicaciones, ese cristiano no anda viendo qué hacer, ese cristiano solo dice, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, ábreme el camino. Y el Espíritu Santo, cuando le dan su lugar, Él toma su lugar, Él se entrona, Él se enseñorea, porque el cristiano le dice, sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mis decisiones. Yo quiero vivir ligado a tu Espíritu, no quiero moverme si no tú me guías, no quiero moverme si tú no me direccionas. El cristiano tiene que vivir ligado al Espíritu. Luego dice, sin saber lo que haya de acontecer. El cristiano tiene que vivir libre de especulaciones futuras. El apóstol Pablo le dice, ligado al Espíritu, y no sé qué me vaya a pasar. ¿Cómo tiene que vivir el cristiano? Mire, yo no sé cómo he vivido hasta acá. No sé cómo Dios me guardó de las pandillas, me guardó de los asaltantes, me pusieron una pistola tal día, me pasó esto, me pasó lo otro. La gente le dice a uno, mire, ¿y ahora usted cómo va a hacer?
Mire, qué difícil está la cosa. Mire, aquí y allá. El cristiano dice, yo no sé cómo va a estar la cosa mañana, no sé cómo va a estar la cosa futuro, no sé qué me haya de acontecer, pero como yo estoy ligado al Espíritu, yo confío en Dios, que si Él me ha ayudado, si Él me ha alimentado, si Él ha estado conmigo, si Él no me ha dejado de que no, mire esta gran panza que tengo de hartura, Él me ha bendecido hasta este día y Él me va a seguir bendiciendo hasta el final. No sé qué haya de acontecer con mi vida, pero una cosa sé, que si estoy ligado al Espíritu, si estoy con Él, Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Aunque acampe y acampen contra mí, no temeré mal alguno, porque Jehová mi Dios está conmigo. El cristiano tiene que vivir, mire, y dicen que ya viene otra pandemia, mire, y dicen que ya viene el fin. Mire, si eso ya sabemos que ya viene el fin. Mire, y que aquí, que allá, y mire que si cambian de presidente, y mire que, mire, pase lo que pase, no sé qué haya de acontecer con mi vida. Lo que sé es que mi fe y mi confianza no está puesta en las circunstancias, está puesta en Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio afán, dice Mateo. El cristiano tiene que vivir a lo de hoy. Hoy comió usted. ¿Cuántos han comido en esta mañana? Pocos, no han desayunado. ¿Cuántos han comido toda esta semana? Varios han comido toda esta semana. ¿Cuántos han sido bendecidos toda esta semana? ¿Y qué lo hace pensar usted que no lo van a bendecir la otra, pues? ¿Y qué nos hace pensar de que no nos va a bendecir Dios mañana? Nuestros temores, nuestras angustias. Pero como usted, como el cristiano vive ligado ¿a quién? El Espíritu le dice, no tenga miedo. El Espíritu le dice, yo he estado contigo. El Espíritu le dice, tú siempre me consultas, no te preocupes, yo tomo las decisiones, yo voy por el cargo. El Espíritu nos dice, yo soy el que te direccioné, yo soy el que te mandé, yo soy el que pago las cuentas. Yo soy el que hago la obra. Y cuando el cristiano está ligado al Espíritu, el cristiano vive libre de especulaciones. Y ahí es donde se aplica, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino que una paz inefable que solo Cristo le puede dar al cristiano. Y el Espíritu me da testimonio que me esperan prisiones y dificultades. Siempre hay prisiones y dificultades que van a venir. Porque el mismo Pablo lo dice. Van a venir dificultades y van a venir angustias. Pero el cristiano tiene que saber que aunque vengan prisiones y dificultades por predicar el evangelio, por anunciar la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo estaba sirviéndole al Señor. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Número 1, sirviendo. Número 2, en humildad. ¿Cómo debe vivir este cristiano? Este cristiano tiene que vivir en fe, ligado al Espíritu y no especulando del pasado. Luego a esto dijimos que vamos a aprender cómo debe reaccionar un cristiano. Una cosa es vivir en comportamiento, pero otra cosa es reaccionar. Y vamos a aprender cuál es la diferencia entre actuar y reaccionar. Hay un dicho que dice, si usted quiere conocer a una persona, observe cómo actúa. Observe cómo actúa. Lo vuelvo a repetir, observe cómo actúa. Entonces usted dice, esa persona es así. Hay un parámetro que usted puede definir cómo es una persona. Vea sus acciones. Pero cuando usted ve las acciones de todos nosotros, por eso la misma palabra dice actúa. ¿Qué significa actúa? ¿Cuánto les gusta ver películas de Hollywood? ¿Cuántos se acuerdan de Sylvester Stallone? De Chuck Norris. ¿Qué son ellos? ¿Son qué? Actores. Entonces cuando un cristiano vive, ese cristiano es un actor. Usted ve el comportamiento del cristiano, es un actor.
Actúa, está actuando. Entonces usted y yo no podemos definir, usted no puede definir quién soy yo por cómo actúo. Porque todos estamos actuando. Todos, hermanito, Dios le bendiga. Hermanito, aquí, todos estamos actuando. Cuando se va, así somos, usted y yo también, actuando. Somos buenos para actuar. Desde que venimos ahí se viene amarrando la mantelina. Pero de allá se destraba la mantelina y se pone la licra. ¿Y qué es eso? Una actuación en vivo y en directo. Aquí me pongo mantelina y allá me pongo licra. Es una actuación. Entonces estamos acostumbrados a la actuación. Pero ¿cómo se conoce a un cristiano? ¿Cómo se conoce la vida verdadera de un cristiano? ¿Cómo reacciona? Eso es diferente. ¿Le pitaron la vieja? ¿Cómo reaccionamos? Porque ahí usted ya no está actuando. Ahí está saliendo lo que hay en nuestro corazón. Le pegaron un golpe, le pegaron una gritada. ¿Cómo reaccionamos? Ahí está el verdadero yo. Ahí está verdaderamente quiénes somos. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las angustias, ahí está la verdadera prueba. Ahí está el tamiz de quién somos por dentro. Cuando reaccionamos ante las pruebas. La diferencia entre actuar y reaccionar es abismal. Actuar lo hace Chuck Norris, lo hace Sylvester Stallone y lo hacemos usted y yo. Podemos actuar, ser cristianos, actuamos ser cristianos en el trabajo, podemos actuar, ser cristianos en donde sea. Pero reaccionar es totalmente diferente. La reacción nos agarra de imprevisto, la reacción nos pone y nos descifra realmente quiénes somos por dentro. Y veamos entonces cómo es que reacciona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo reacciona de la siguiente manera. Y dice, pero de ninguna cosa hago caso yo. El cristiano debe reaccionar de esta manera. Hay pruebas, hay dificultades, hay angustias, pero de ninguna cosa hago caso. Esa es la reacción verdadera de un cristiano que está viviendo en obediencia. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, por eso está el pero. Porque el pero viene de una reacción. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De qué no hago caso? De las pruebas. ¿De qué no hago caso? De los problemas. ¿De qué no hago caso? De las situaciones. ¿De qué no hago caso? De todas las dificultades que me han venido a la vida. La reacción es la que se mide. La reacción es el parámetro real de un cristiano. La reacción que usted y yo tenemos ante las dificultades, la reacción que usted y yo tenemos ante las situaciones, es lo que define realmente quiénes somos por dentro. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y finalmente dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahí lo que podemos ver es enfoque. Repitamos toda la palabra juntos, enfoque. Enfoque. ¿Cuál era el enfoque del apóstol Pablo? El enfoque del apóstol Pablo es, yo no reacciono ante nada, no estimo preciosa mi vida. Pero mi enfoque es una cosa. Mi enfoque es dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Con tal que yo acabe mi carrera. Y eso es cómo debe vivir un cristiano. Usted y yo tenemos que vivir pensando cómo vamos a terminar nuestra carrera. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Y cuál es nuestro ministerio? ¿Y cuál es nuestra asignación? Usted tiene que ponerse a pensar, cuando usted y yo terminemos al final del día, ¿cuál es nuestra carrera? ¿A dónde usted y yo vamos a parar? ¿Cuál es nuestro enfoque y cuál es nuestro propósito y nuestra dirección? Y cuando vemos al apóstol Pablo dice, no hago caso a nada, yo no reacciono a nada, yo no paso a nada. Mi enfoque es terminar y hacer el ministerio que Dios me ha encomendado. ¿Y cuál es la misión? Predicar la palabra de Dios, judíos, gentiles y todos los que no conocen a Cristo. Entonces,
mi carrera con gozo. Pablo estaba a punto de ser sacrificado y le escribe a Timoteo finalmente. Y le dice: Timoteo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras a Timoteo, estaba a punto de ser sacrificado. Finalizó su viaje y dijo: cumplí mi propósito. ¿Cómo reaccionó el apóstol Pablo? ¿Cómo reacciona un cristiano? De ninguna cosa hago caso. Mire, es que me aventaron la puerta. Mire, es que no me saludó. Vamos a decirlo todos juntos: de ninguna cosa hago caso. Mire, es que dijo esto de mí. De ninguna cosa hago caso. Mire, es que me maltrató. De ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida con tal que alcance el ministerio que Dios me ha encomendado. ¿Cuál es el propósito de todo cristiano? Finalizar como el apóstol Pablo terminó. Timoteo, he peleado, he guardado la fe, he cumplido mi carrera. Por tanto, me esperan coronas, gloria. El trayecto del cristiano termina cuando usted y yo se nos acaben nuestros días. El reloj no deja de ser TikTok, 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 TikTok y TikTok. No es el TikTok que usted y yo vemos, sino que TikTok es el que está sonando las agujas del reloj. Está diciendo: ya te vas a morir, ya pronto nos vamos, ya pronto finalizamos, ya pronto llegamos a nuestro destino. Pero la pregunta es: ¿cómo está viviendo el cristiano? La pregunta es: ¿cómo usted y yo estamos reaccionando? La pregunta es: ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida? La vida es un viaje. La vida es un viaje con un inicio y con un final. La vida de un cristiano es un viaje también, con un inicio y con un final. Quiera Dios que el viaje cristiano suyo y mío sea bien vivido, sea bien aprovechado, y un día podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe y por tanto me esperan coronas, por tanto me esperan glorias. Por tanto, recuerdo que serví, recuerdo de que fui humilde, recuerdo que hice esto, recuerdo que hice lo otro, recuerdo que no hice caso a los obstáculos, recuerdo de que no importó que me tiraran la puerta, que me tiraran el chucho, que me maltrataran, que me dijeran ofensas. Recuerdo que no hice caso, que no estimé preciosa mi vida, y mi propósito era lograr mi carrera de finalizar finalmente a los pies de Cristo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos. Y cantamos al Señor. Nos ponemos en pie. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios. Cuán buen alfarero, Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Señor. Quiero ser Levante sus manos. más como El trayecto de un cristiano ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar dar al mundo tu tu amor. amor. Quiero
Hemos aprendido esta mañana el trayecto de un cristiano. Un cristiano no puede vivir sin servir, eso no es cristianismo. Un cristiano no puede vivir en soberbia, eso no es cristianismo. Un cristiano que ha iniciado este viaje no puede vivir en incertidumbre, eso no es fe. Un cristiano tiene que vivir confiando en Dios, reaccionando de la mejor manera. Esta mañana, si usted ha vivido una vida cristiana a su manera, una vida cristiana sin servicio, una vida cristiana en orgullo, en soberbia, esta mañana usted puede reconciliarse, puede pedirle perdón a Dios y puede decirle: Señor, me arrepiento, Señor, perdóname, he tenido un mal concepto del cristianismo, he adoptado un cristianismo sin servicio, he adoptado un cristianismo